A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Un saludo caluroso para nuestra teleaudiencia al comenzar el año 2021. Espero que hayan tenido un fin de año, que lo hayan pasado de manera divertida, en unión muy cercana de su familia, ya que penosamente la pandemia nos ha impuesto severas restricciones. Sin embargo, estoy seguro que ustedes cumplieron con todas y cada una de esas recomendaciones con el fin de colaborar con el gobierno, con las autoridades, con nuestros semejantes, a evitar la masificación de esta enfermedad que nos ha causado tantos inconvenientes y tantos problemas. En esta ocasión vamos a abordar un tema que no ha perdido vigencia ni perderá vigencia en muchos años, que es el de asistir y ayudar a las madres y a las familias de los niños prematuros. Para el efecto, he contado con la participación de la licenciada Susana Jiménez Benítez, persona que ha estado muy ligada a este tipo de trabajo. Y al comenzar y saludarla, quiero preguntarle sobre temas que son de carácter obligatorio. Cuéntenos acerca de sus estudios, de su formación, de sus posgrados, de su trabajo en las instituciones. ¿Cómo ha sido toda esa actividad? Gracias, doctor. Bueno, yo me gradué en la Universidad Católica. Me fui a la rural. Siempre me gustó el área de la pediatría, trabajar con niños. Y entré a trabajar en el Hospital Carlos de Andrade Marín. Luego hice un posgrado, el primer posgrado de pediatría en la Universidad Central. Luego hice una maestría en gestión de salud en la Universidad Técnica de Loja y también hice un diplomado de bioética. Me parecía necesario prepararse para poder atender mejor a nuestros pacientes. En el área laboral, o sea, más de la medicatura rural que la hice en Manabí, en Puerto Viejo, donde cogí mucho cariño por el área de pediatría. Trabajé con neonatos y niños en pediatría. Al venir a Quito y me acerqué, mi ilusión era trabajar en el Hospital Bacortiz, porque me gustaban los niños. Entonces el día que egresamos con mi compañera, ella quería el seguro y el Bacortiz. Entonces quedamos que yo le acompañaba primero al seguro y después ella me acompañaba al ministerio. Efectivamente llegamos, la secretaria nos dijo que qué queríamos y le hicimos trabajo. Le quitó la carpeta a mi compañera y le dijo, bueno, empieza mañana. Y me dijo a mí, ¿y usted? Le digo, no, yo voy al Bacortiz. Me quitó la carpeta de mi mano y me dijo, no, si aquí hay trabajo, ¿para qué se va? Entonces empezó mi historia en el Hospital del Seguro. La jefe de enfermeras, muy atenta, me preguntó que qué me gustaba, qué área me gustaba, y yo le expresé que yo quería trabajar en pediatría. Pero pediatría no tenía el Hospital del Seguro, solo neonatología. Entonces, el primer mes fui al servicio de psiquiatría, después obstetricia y después pasé a neonatología, donde culminé mi carrera. No he trabajado en ninguna clínica, en ninguna otra institución, o sea, me inicié en el seguro, crecí profesionalmente en el seguro y de ahí me retiré.
Digna de enorme felicitación su trayectoria, sobre todo por esa dedicación al servicio público, donde están las personas que más requieren de nuestra ayuda y de nuestros servicios. Luego de los años que usted trabajó en el Hospital Andrade Marín como enfermera de primera línea, como se dice ahora, usted asumió la jefatura de enfermería en el servicio de neonatología. Dígame, ¿cómo encontró usted el servicio cuando usted asumió ese cargo tan importante? Bueno, sí, en el servicio yo trabajé toda mi vida, pero unos 2 años fui trasladada por las autoridades a hacer supervisión en las tardes a todo el hospital. Luego me pidieron que vuelva al servicio de supervisora encargada. Lamentablemente, ante el fallecimiento de la supervisora titular, el director de esa época, doctor Buccelli, él me pidió que me quede a cargo de ese puesto. En el área de las madres le encontré al servicio, estaba un poco desorganizado, o sea, las mamitas ingresaban todo el día, o sea, sin horario, con la ropa que venían de la calle, y solo se cambiaban por zapatillas de esas peludas que arrastraban todo el polvo al servicio. Entonces era una situación medio difícil. Quisiera la primera foto que me pasen. Yeah. Más o menos, o sea, el hospital en general siempre ha tenido remodelaciones continuas, y esta época creo que pasaba por una remodelación. Entonces las mamitas llegaban y se sentaban en cualquier pasillo. La situación de ellas era muy deprimente, angustiadas, solitarias, o sea, no había quien se preocupe por su situación. Entonces eso a uno le impactaba, porque uno también pasaba por ese ascensor y no podía cerrar los ojos a esa realidad. Entonces decidí, había una habitación vacía que estaba camino a remodelarse, entonces ocupé esa sala, tal vez sin autorización, pero con el condicionamiento de devolverlo inmediatamente. Y quisiera ver la siguiente foto. Ya, entonces esa sala era donde llegaron a ubicarse las madres. Era un sitio frío, no tenía lavabo, no tenía un baño, estaba cerca de un ascensor, no tenía seguridad. Entonces, pero las mamitas se sentían ahí mejor. Y yo empecé a conversar con ellas, a saber sus inquietudes, sus angustias, y ellas empezaron a aceptarme a mí. Es un grupo bastante heterogéneo, había de todo. Había una época en que se sustraían las cosas entre ellas. Entonces uno tenía que canalizar y ponerse a conversar directamente, persona por persona, darse un tiempito para cada uno. También había gente maravillosa, había gente que apoyaba en esto, y empezamos a darles indicaciones. Primero, a que no entren con la ropa de la calle, porque la ropa venía en buses y traían infecciones al hospital. También a obligarles a que traigan zapatos aparte para que puedan usar solo en el servicio zapatos. Entonces empezó a hacer pequeños cambios, y lo que era más, empezamos a educarles a las madres, a educarles en la extracción de leche, porque antes lo que hacían es sacarse en cualquier pasillo. Se sacaban la leche en cualquier pasillo, entonces ya pasaban malos momentos. Primero, incluso en su alimentación no comían, a veces pasaban, como se dice, con un tampico y un pancito. Entonces ellas pasaban malos ratos. Entonces les empezó, en esa habitación se sentían, ellas se empoderaron, empezaron ya, como se dice, a tratarse mejor. Ya iban al servicio más disciplinadamente, y era una época de cambio, y tocaba educarles. Se empezó a educarles a ellas, a darles un apoyo emocional, darles charlas sobre lactancia materna, el lavado de manos, y también se involucró la empresa AGA con una chica asesora que le enseñaba el manejo del oxígeno para los niños que se iban con el alta.
Era un trabajo muy bonito el que empezamos, pero esa sala no era nuestra, había que entregarle. Entonces, en la siguiente imagen vamos a ver nosotros, por ejemplo, ahí están las madres en un taller de motivación que se les hizo. Bueno, las imágenes están un poquito oscuras, pero se les daba talleres de motivación y también tenemos la siguiente imagen donde vamos a ver a las enfermeras también que empezaron a prepararse. Empezaron a prepararse en muchos aspectos. Muchas veces ellas eran las protagonistas de esas charlas, pero era una época de cambios, doctor. En la siguiente foto, bueno, ahí está la señora una señorita que venía de Haga y que con mucho gusto ella les daba la charla de cómo usar el oxígeno, los peligros, lo que ellas podían hacer, lo que ellas no podían hacer con el oxígeno en la casa. Entonces fue muy provechoso y esta charla se reprisaba, o sea, para los diferentes grupos de madres. Entonces los niños ya iban con el alta con más seguridad. En esa época las madres, el hospital les daba el cilindro, pero las madres eran las que pagaban el oxígeno. Con el tiempo se consiguió, y con ayuda del servicio social, para que la institución ya les dé el oxígeno, que eran grandes cambios. Muy bien, Susi, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de hace unos 17 años, doctor, de unos 16, 17 años. De manera que este cambio en el manejo de las visitas a los niños prematuros cambió a raíz de eso. No, ese fue un pequeño cambio, doctor. O sea, el servicio ha sufrido prácticamente unos 3 cambios. El primero era cuando las madres ingresaban con ropa de dormir y mandiles y delantales, y era muy mal utilizado porque eso nos traía muchos problemas en infecciones. Entonces eso se cambió. En la época que yo fui al servicio, las señoras ingresaban sin horario, o sea, todo el día entraban a visitar a su niño, pero con ropa de calle, y ahí la mamá ingresaba a verle, pero no se acercaba al niño, solo le veía por la incubadora, no le tocaba. Entonces ese también era un problema. Los papitos, ellos sí entraban en un horario, creo que era fin de semana. En el tercer cambio que se hace es donde a la madre ya se le pide que lleve una ropita sencilla pero limpia todos los días, y también que tenga ahí unos zapatos limpios para que se cambie cuando ingrese. Entonces la mamita, en ese cambio es el que quedó el servicio, en ese cambio que es el último cambio que yo pude organizarles a las madres. Los papitos se les consiguió también unos 3 días de visita y se les pedía que vayan, que se remanguen la camisa y se pongan una camiseta. Y se eligió el color amarillo. Se eligió el color amarillo porque era muy vistoso y no nos podían engañar, y la mayor parte creo que les gustaba ese color, doctor. El amarillo no solamente era por lo vistoso, sino porque además le daban cierta alegría al jefe del servicio. Sí, por el AUCAS. Usted ha conversado un par de cosas que me parecen dignas de relevar. La primera es que las madrecitas estaban deprimidas, acongojadas, pero ese es un proceso normal de todas las mujeres que tienen sus niños y cursan una depresión luego del parto, pero en ellas agravada por la angustia de tener un niño prematuro cuyo desenlace no se conocía o era impredecible. Y un segundo elemento que me ha gustado de lo que usted ha mencionado es la participación de la empresa privada, en este caso Haga del Ecuador, que hizo una contribución interesante y de modo desinteresado. ¿Cómo funcionaban en su tiempo el asunto de las visitas de los padres en la tarde, en la noche? ¿Podían quedarse junto a sus niños todo el tiempo? ¿O tenían algún tipo de restricción? Bueno, el horario que se les puso a los padres era 3 días a la semana, de 6 a 7 de la noche. Era el único horario que podían entrar, y se nombraba una madre líder. Entonces la madre era la que le enseñaba el lavado de manos,
se dejaba un recipiente con botas descartables para que se ponga esas botas en los zapatos y no entre con zapatos de la calle. Entonces, eso fue un gran avance para los padres porque empezaron a involucrarse en la problemática que da tener un niño prematuro. Como usted dice, doctor, o sea, toda mamá después del parto pasa por un estado de depresión, de angustia, pero en el caso de la madre prematura había que tomarle más en cuenta. Había que tomarle más en cuenta porque ellas tienen muchas inquietudes y muchas preguntas internas y que debemos llegar al fondo. O sea, ella no tiene con quién conversar, esa angustia. Muchas veces la mamá, el momento que se embaraza, inicia su vínculo con el niño, ella sueña con un niño hermoso. Ella sueña con niños de revista, con los sobrinos, ella piensa en eso. Y de pronto encontrarse con un niñito que tiene, que está viejito, que está flaquito, para ella es un impacto bien grande. El impacto no es igual en el papá, o sea, el papá puede verle desde el punto de vista, o sea, ya tengo otros niños sanos, y si Dios le lleva a este niño, o sea, se conforma, pero la mamá no, la mamá lucha hasta el final y esa angustia es la que debemos nosotros apoyarle, y apoyarle es acercarle al niño, acercarle, buscarle a la mamá, decirle cómo está, en qué sitio está, porque a veces no sabe de dónde está, ni qué horario tiene que entrar, entonces ella tiene esa angustia, y cuando vemos esa imagen solita, que están las madres ahí, ellas están con todas esas preguntas, doctor. Bueno, es preciso que aclaremos que en el servicio no tenían los padres una libre participación por el número de pacientitos que habían y porque el espacio no era muy amplio y debíamos desde ese entonces evitar las aglomeraciones para evitar las infecciones. Así es. Sí, la verdad es esa. El servicio tenía una cantidad de personal, médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, y a eso se añadía 30 madres y 30 padres, porque la capacidad interna del servicio daba un poco más de 30. Entonces se nos acumulaba de gente, por lo que tocaba a uno trabajar junto a la madre, involucrarle a la madre. O sea, uno tenía que educarle a la madre en normas para ingresar al servicio, concientizándole que eso servía para por el bienestar de su niño y de todos. Entonces la mamá se volvía en un arma poderosa de ayuda en el servicio, porque ella era más celosa que la misma enfermera. Ella era muy celosa, se cuidaban entre ellas, se vigilaban, se enseñaban. Entonces esas cosas eran increíbles. Esa cosa era, para mí era algo increíble ver, y no había problemas de infecciones tan evidentes. No se veía, porque ellas, cuando veían que una mamá no colaboraba o tenía una actitud negativa, ellas acudían donde mí, me decían: licenciada, vea, esto está pasando. Entonces dialogaba con la señora, se le entendía, porque a veces la mamá actúa resentida es porque está sola, y a veces no está la familia, no está para entenderle en la situación que está muchas para juzgarle. La mamá no se siente culpable por la situación que vive, y a veces la familia corrobora dejándole sola. Entonces, pero la colaboración en sí con las madres es increíble. Viendo la actitud de la madre, uno nombraba una madre líder, pero esa madre líder era la mejor supervisora. Primero era un ejemplo. Segundo, se paraba en la puerta a verles, a revisarles las uñas, a las mamás las manos. Entonces era un éxito completo, doctor. Este tema de la educación también, tanto a las madres cuanto al personal, fue de suma importancia, porque fue paulatinamente logrando que mejore la interrelación del personal con las madres de nuestros niños prematuros, que debemos entenderlos porque son extremadamente frágiles, muy vulnerables, y en realidad en muchos momentos su vida depende de un pequeño hilo,
Y por esa razón es que todos debemos contribuir con todo lo que podamos para evitar que ellos tengan problemas. Cuénteme, ¿cómo participaban las señoras contándole alguna historia a ustedes, relatándole si tuvieron algún problema en su casa, con su pareja, con sus hijos? Porque este problema del nacimiento del niño prematuro no es solamente para el hospital, sino que además se traslada la angustia al hogar y ahí se generan distintas situaciones que es necesario afrontar con delicadeza. Bueno, o sea, las mamitas, el equipo de salud realmente no tiene la obligación de involucrarse en la problemática de la madre. Pero al uno involucrarse un poco, o sea, se consigue bastante, porque en la parte emocional de la madre, ella se relaja y ella es un aporte vuelta en el cuidado del niño, porque ella va tranquila, sin estrés, y el niño gana espacio, gana de peso, se siente más seguro, más tranquilo en los brazos de su madre. Entonces a la mamá hay que entenderle. En realidad uno se volvía confidente de la mamá. Y la mamá nos contaba sus problemas. Por ejemplo, había el caso de una señora que tuvo su niño prematuro. El esposo fue al servicio y lo dice, es mi segundo compromiso. Tengo 3 niños sanos con mi primera esposa, pero con esta señora tengo un niño enfermo. Entonces yo me separo. Entonces la mamá se quedaba sola. Entonces se veía historias. Otra cosa interesante que me parecía es el lenguaje que usamos los profesionales. Había un señor que era esposo de una doctora. Entonces ella me decía el señor, la esposa murió en el parto. Decía, mi esposa fue médico, decía, pero yo nunca oí lo que ustedes hablan. O sea, yo oigo que dicen, pásenle una bomba para este guagua y cójale en una vía. Para mí una vía es una calle. Entonces yo digo, ¿qué está pasando con mi niño, no? Entonces ahí llegaba en la parte educativa, darse un poco de tiempo. Se recolectaba los equipos que va a usar el niño y se les explicaba a las madres nuevas para qué sirve cada cosa, un oxyhood. Entonces la mamá realmente se le veía en otro plano. Esta ha sido una aproximación a lo que vamos a conversar en un par de programas en el futuro con Susanita, con el propósito de que nos vaya relatando los resultados. ¿Qué fue lo que se consiguió y qué es lo que actualmente se vive luego de estas actividades pioneras que hubo en el Andrade Marín? Al despedirme, quiero recordarles que tenemos deberes para con nuestra familia, para con la sociedad, para con el país, de modo que no escatime en detectar a tiempo los síntomas de la COVID, tenga la bondad de hacer un aislamiento voluntario y responsable y además reportar el problema a las autoridades para que en el modo más rápido le puedan auxiliar y ayudar en este problema. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.